Gloria al Rey. Bien, hermanos, es una bendición el poder estar en este lugar para traer la santa y bendita palabra de nuestro amado Rey del universo. Hermanos, ¿verdad? Esto solo lo van a entender las personas que por misericordia tienen un poco de conocimiento de los tiempos proféticos. Pero quiero decirles algo. Se recuerda que estaba un hombre demente en Estados Unidos llamado Trump y que aunque él hizo muchas cosas buenas, lo sacaron. ¿Por qué, Alex? Yo te voy a explicar algo. Dice la escritura, no es Alex Ramos, que antes de la caída viene la altivez. Quiere decir, Dios permite que alguien suba para después de escopetarlo de un solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Quitaron a este hombre que había alcanzado bastantes cosas, aunque el hombre no era cristiano, el hombre era un gran demente, ¿verdad? De veras, Alexis, un impulsivo, ¿verdad? Un racista, una persona, pues, ¿verdad? Pero hizo bastantes cosas por Israel. Y algo sorprendente que estaba viendo en YouTube y en Facebook es que este John Biden, ¿verdad? Que es el nuevo presidente de Estados Unidos, está hablando legalmente, oiga, legalmente, que Israel está usurpando a Samaria y a Judea. Mire, hermano, Samaria, Judea, parte del noreste de Arabia Saudita, lo que hoy le pertenece a Arabia Saudita es de Israel, ¿verdad? Yo no voy a entrar en detalles de estarle explicando, yo lo sé por la escritura. Lo que yo le quiero decir es como este hombre está diciendo que Israel está usurpando y nada más ni nada menos. La semana pasada le dio $100 millones a los palestinos para fortalecer sus relaciones porque con Trump se habían deteriorado. ¿Qué gana Estados Unidos con nada? No. Es que el problema es que hay un montón de gente, por decir, este hombre apoya el homosexualismo, es de la denominación de los Illuminatis, ¿verdad? Este Biden dice que él es católico, pero los católicos están unidos con ¿cómo se llama? Con la masonería, y ya va a salir una rama del catolicismo aprobado y ya van a salir los círculos ¿por qué? Porque en los últimos días todo se está desenmascarando. Le estoy diciendo esto para que entendamos en qué tiempo estamos viviendo. Y aparte de darle $100 millones a los palestinos, ¿sabes qué hizo hoy en el Pentágono? Dio orden al Pentágono que retire la mayor parte de tropas que guardan a Arabia Saudita, ¿verdad? De veras, Alex, exacto. No es que la guardan, sino que lo que quieren, ¿qué es lo que está pasando? Las profecías bíblicas tienen que cumplirse al pie de la letra y estamos al borde de un catástrofe bien grande. Que yo te voy a explicar algo. Si yo, Alex Ramos, llego a llegar al 2022, si paso este 2021, en el 2022, todos los que se oponen a que yo predique así, óigame bien, mucha gente va a aceptar cuando empiecen a ver un montón de cosas que empezarán a suceder, porque es que no solo va a ser eso, aparte de los rumores de una gran guerra que se avecina, ¿verdad? Que es el principio a la guerra que le va a dar espacio a la invasión de Israel, y Israel lo va a despedazar, que es Irán, apoyado por Rusia, ¿verdad? Y allí es de donde comenzará todo y el Señor recogerá a su pueblo, ¿verdad? Él dijo que esto y esto y esto están abriéndole puertas para que Israel, quiere decir, están dejando solo. Es bíblico eso. La Biblia habla en el Salmo 83 que yo estuve tocando el sábado pasado. Dios habla en detalles que todos se van a hacer y van a hacer alianza secreta y con astucia. Ahí está, el hombre está retirando ya las tropas del Oriente Medio. Bien, ahora ya expliqué eso, hoy vamos a la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 31 y versículo 1, tiene como por tema muerte de Saúl y sus hijos. Este es el final de todos los que se oponen a la voluntad de Dios y los que pisotean los mandatos del Altísimo. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la letra así: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el campamento de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijo de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl
Y lo alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán. Viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron la ciudad y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ella. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa, y le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de su ídolo y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot. Astarot es una estrella que representaba literalmente a Júpiter. Por eso es que esa estrella de 6 puntas que usan los brujos para conjuros y que hoy está en la bandera de Israel, ¿verdad? Esa estrella no fue puesta por David. Ese no fue escudo de él tampoco. Es pura mentiras, porque antes, cuando Israel existía, antes de todo esto, de que la familia Rothschild tuviera ese control sobre ellos, anteriormente en la diáspora, cuando ellos andaban, que Israel estaba desierto, el territorio de Israel, que estaba ocupado por los árabes, nunca se vio esa bandera. La bandera siempre tuvo los 2 colores. El azul representa el trono de Dios y lo blanco la santidad y la justicia de Dios, ¿verdad? Pero esa estrella nunca, ni fue ni estuvo, ¿verdad? De veras, ¿sale? Por eso hay que tener muchísimo cuidado, que representa a Júpiter, de veras, exacto. Y mira lo que dice la escritura. Y lo pusieron en el templo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron sus cuerpos en el muro de Besán. Mas oyendo los de Jabes de Galat, los de Jabes son los galaditas, a los cuales Josué hizo alianza con ellos sin consultar a Dios. A Jabes de Galat, estos que los filisteos hicieron a Saúl, y todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron los cuerpos de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Basán, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Mira, ve, quemar, prototipo del infierno, de la condenación. Los quemaron ahí, tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Padre, en esta hora te honramos, te bendecimos, porque eres bueno, eres grande, eres poderoso, y para siempre es tu misericordia. Bendíganos, Dios amado, en una manera muy especial se lo pedimos, en el glorioso nombre de su Hijo amado, Yeshua HaMasías. Amén y amén. Bien, yo te voy a decir algo. Muchas veces, por tener corta la visión espiritual, no podemos desarrollar mensajes para poderlos explicar claramente. ¿Por qué le sucedió esto a Saúl? Bueno, una de las cosas más grandes, que cuando Saúl estaba en graves aprietos, oiga, te voy a poner algo rápido cronológicamente para que lo entendas. Cuando Saúl estaba, óigame bien, cuando estaba atemorizado, cuando estaba entre la espada y la pared, Dios envió a un joven, a un pastor de ovejas, el cual derrotó al enemigo, óigame, al enemigo acérrimo que se había levantado contra Israel, y que no solo desafiaba a los escuadrones de Israel, sino que insultaba y pisoteaba la señoría, el señorío del único Dios verdadero. Hasta que esto lo hacía todos los días, en las tardes, hasta que David llegó a dejarle comida a sus hermanos, y vio esto y dijo: ¿quién es este perro? ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este hijo del diablo? ¿Verdad? Porque la palabra, cuando tenemos que hablarla, tenemos que tener discernimiento. El que no tiene discernimiento afirma y aprueba y dice y enseña las cosas que no son correctamente de la palabra. ¿Quiénes son? Él era el rey tenía un ejército, el rey tenía hijos, había un hijo que era bueno, pero había sido contaminado, óigame bien, por la mentira y la soberbia de su padre.
porque su padre había desobedecido al mandato de Dios cuando le dijo: espera 7 días, después de 7 días vendrá Samuel. Levantaré el sacrificio de ofrenda de paz para mí y tú entrarás en guerra y yo te daré la victoria. Pero cuando Saúl se vio que Samuel no venía, ¿verdad? Porque nosotros queremos todo a la carrera, todo queremos aquí, pero lo de Dios no lo queremos hacer, eso lo dejamos de último. Las cosas de nosotros las ponemos rápido, de buenas, y aquí y allá, y ahí te está preparando la gente para la bebida, para ir a la playa. Pero para lo de Dios hay que estar, ¿verdad? Llorando, orándole al Señor. Dios toca corazones. Y Dios toca los corazones, vea, y siente en ayudar, pero en eso el diablo se le mete y ya se le olvida, se hace el suizo, ¿verdad? De veras sale. Exacto. Y mire, dice la escritura que él dijo: ¿y quién es este? Y empezó a preguntar hasta que confrontó a aquel hombre. Una vez que él derrotó al hombre, todos le tiraron palma a David, todos le aplaudían. Pero ocurrió algo. Aquel pastor llamado Saúl, como los pastores de hoy en día, empezó a tener celo, empezó a tener envidia, igual que Caín, al ver que Dios estaba con aquel joven, que Dios está con aquel hermano que quiere poner orden y disciplina en el chiquero que tienen, donde los hijos de los pastores, no estoy hablando de una congregación, estoy hablando generalizado, donde los hijos de los pastores, ellos hacen y deshacen. Ellos son las personas más patanes, muchas veces, no todos, son los más patanes, son los más abusivos, son los que actúan peor que una persona que no conozca de Dios. Y por decir la verdad tienen problemas. O prueba de ello, yo soy uno de esos. ¿Por qué no me invitan a predicar si yo no cobro? ¿Por qué será? ¿Qué hay en mí? Porque digo la verdad. Y aún muchos me quieren callar. Aún mis cercanos me quieren callar diciendo que no tengo que hablar así. Está bien de no decir palabras obscenas, pero algunas palabras que parecen que son obscenas no son obscenas, sino que es palabra de Dios. Dice: así llevarán descalzo y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto y Etiopía los llevará el rey de Asiria a su tierra. Como fue Israel, amarrados con grilletes, y algunos le sacaron los ojos y a otros los mataron a espada, 70 jóvenes, los hijos de aquel rey Sedequías, un rey malo, un rey que desafió la autoridad de Dios y se burló de la profecía de Dios que mandó a través de Jeremías. Tengamos cuidado de los que se oponen a la palabra, porque un día llorarán. Y óigame bien, aquel rey, en el ratito de la victoria, en el ratito, la euforia tomó posición en él. ¿Y quién es este? Y quería comprar y no hallaba dónde te pongo para que no te quiebres. Hasta que cuando llegó la noticia a Israel, y una vez que llegó la noticia, salió el pueblo a recibirlo antes de entrar a la ciudad y cantaban: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y se endemonió. Se endemonian los pastores porque no tienen revelación. Sencillo, ayunen y oren, estudien la Biblia, hártense 2, 3 horas de oración diarias y usted va a ver la diferencia. ¿Cómo usted va a ir a cortar caña o a cortar madera o a chapear el monte si su machete, su cuma no sirve? Está desamellado, no va a cortar, solo lo va a lamber nomás. Y la que logre romper, ¿verdad? La va a desgarrar. No es como cortar que algo pegue del filo. Estoy hablando en algo literal para lo espiritual. Y dice la escritura que desde allí Saúl miró con malos ojos a David, a tal grado que en vez de enfocarse en la soberanía de Israel, que en vez de enfocarse cómo distribuir la fuerza a su ejército, de cómo tratar el pueblo, empezó a perseguir a David. Y en su persecución, la envidia, la ira y el celo lo cegó tanto que mató 85 sacerdotes que vestían éfod, sacerdotes que servían al Dios Altísimo. Y la gente se pregunta: ¿por qué me pasan tantas cosas? Volteate a ver para atrás, volteémonos a ver para atrás. ¿Qué hemos hecho? Dejemos de justificarlo nosotros mismos. Si estamos padeciendo injustamente, dejémoslo que Dios sea el que tome control, porque por algo pasan las cosas. Esa liga que está pasando ahí es el propósito de Dios para sacar las impurezas. Pero no queremos sufrir, queremos justificarlos cuando, óigame, no hemos nacido de nuevo. Ya estamos en el camino, nos hacemos llamar cristianos, pero no queremos ser pulidos, no queremos ser corregidos, no queremos ser instruidos en la verdad.
Ha habido un manipolio, hay un manipolio en las congregaciones, ha habido un manipolio con las Sagradas Escrituras y no queremos. Y óigame bien, dice la Escritura que aquel sacerdote Abiatar, descendiente de Ahimelech, huyó con David al ver aquello. Y había gente que le debía al rey Saúl porque el que no pagaba le quitaban sus hijos. Se fueron huyendo, llorando en el desierto y se toparon con David. Y hicieron alianzas y unieron un grupo de 600 hombres. El 600 representa la imperfección, porque David era rey, pero no se había sentado en su trono todavía. No eran ejércitos. Yo oí a alguna vieja ahí hablando disparates, que David amaba su ejército. ¿Cuál ejército? No tenía. Eran 600 hombres amargados. Eran 600 hombres que le debían al Estado y andaban huyendo para que no le quitaran sus hijos y las pocas cabras y ovejas que tenía. Porque el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. Y cuando tú no siembras y plantas en la línea de Dios, hasta lo que piensas tener te será quitado, dice el Señor. La Escritura no es para leerle, es para interpretarle y enseñarle a los otros, porque hay gente bajo maldición, porque hay gente que el dinero no le prospera, porque hay gente, porque están bajo maldición, porque le han dado la espalda a Dios, porque nunca tienen un propósito para Dios, pero para su vagancia, para su deleite. Lo que explico: un joven tú lo llevas a la vigilia a las 10, a las 9, a las 11 ya está dormido, llevarlo a un parque de diversión, amanece y no le da sueño. Llevarlo a una discoteca, amanece y no le da sueño. Está 4, 5, 6 horas al frente de una televisión y no le da sueño ni pispileya. Ponerlo a orar. Hay sinvergüenza que ni siquiera Biblia anda y se la pica de predicador. Ahí en el teléfono quiere andar. Sí, ahí hay Biblia, ahí hay todo. Pero es necesario como una educación y para que pueda rayar, que mantengas el libro santo. Una vez alguien quiso pisotearme y me dijo: mira, me dijo, ¿por qué andas la Biblia en una mochila? ¿Te da vergüenza andarla? No, hijo, le dije que soy misionero. Y en esa mochila ando desodorante, ando mi locioncita y ropa interior a veces para cambiarme. Y por eso es que allí la ando, para no andarla solo en la mano. Además, ¿de qué sirve que la andes debajo del brazo, como que es desodorante, o en las manos, si nada de lo que estás haciendo lo aplicas a tu vida, ni se les pones a otros, porque tienen miedo a hablar la verdad? No quieren echarse enemistades, no quieren tener compromiso, porque esto de hablar la verdad te trae problemas, te trae ensañamientos, te trae. Jesús vino a exponer la verdad y a exaltar al único Dios verdadero y a Él que era el enviado de Él. Y esta es tu voluntad, que te reconozcan a ti como el único Dios verdadero y al Mashiach, al Mesías, el cual tú enviaste. ¿Qué hizo el diablo? No paró hasta que lo colgó en una cruz. Fue vituperado y usted sabe toda la historia. Siguió Saúl con ese proceso, hizo y deshizo hasta tal grado que Dios se apartó de él y ya no le volvió a hablar, porque a Dios le habló en diferentes tiempos, en diferentes días, en diferentes oportunidades, y él no quiso oír la voz de Dios. Dice la Escritura que la palabra es para el dócil de oído, que la palabra es para el sabio y para el entendido, más la vara, que quiere decir los problemas adversos, las pruebas, las dificultades, es para la espalda del necio. Y cuando Saúl no quiso obedecer a Dios y se obstinó tanto, Dios se apartó de él. Y al ver que no tenía otra ayuda, ni refugio, ni nadie quien le diera palabras de consuelo, porque se había hecho enemigo de los sacerdotes de Dios y a los profetas, él no los quería. Ya Samuel había muerto. Entonces Saúl y Gideón irán a consultar a un brujo. ¿Cuántas personas son cristianas y visitan brujos? Óigame, hay una gran cantidad de gente, por eso esta palabra les molesta a ellos. Por eso ellos andan buscando esas congregacioncitas donde la mujer y el hombre andan como quieren, se visten como quieren y andan. Para que tú te llames cristiano, tú no solo tienes que llamarte cristiano de nombre, tienes que parecer que sos cristiano, tienes que hablar como que sos cristiano. Y cuando te pares a hablar con alguien, en vez de ponerte a hartarte a otra persona, habla de la palabra de Dios. De veras, Alex, le dijeron a Pedro: tú eres Amancita llama. Leméstreme, tú eres uno de ellos. Y él le dijo: no, no lo soy. Sí, porque tu hablar te descubre, tu hablar te denota que tú eres uno de ellos. ¿Uno de ellos de qué? De los discípulos. Eso le estaban queriendo decir. Y óigame, eso lo fue encerrando Dios, hasta que cuando vino de consultar la bruja, dice que él iba tembloroso. Dice la Escritura que el verdadero amor echa fuera el temor. Pero si el hombre tiene temor,
lo que el hombre teme, el temor que tú tengas, ese vendrá sobre ti. Si tú te mueres, si sabes que al morirte te vas a ir al juego, esa es la sentencia que hay sobre tu cabeza. ¿Cuántas personas no han querido persuadirme que deje de predicar así? Que el evangelio no es de Dios, que nosotros tenemos una religión. Es mentira, es falso. Es falso que los evangélicos han corrompido el mensaje de salvación. Eso sí. Pero hubieron dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. En el pacto de la gracia, la mayoría de judíos no aceptaron ese pacto. Por eso ellos todavía guardan las fiestas y todavía guardan el Shabbat. Porque fue la primera institución, o quiere decir fue el primer matrimonio, la primera alianza que Dios tuvo con los hombres, bajo un código de mandato que se les puso la ley que le fue dada a Moisés, y por eso decimos la ley de Moisés. Fue el pacto hecho bajo rituales y mandamientos, fiestas y purificaciones. En el segundo pacto dijo el Señor: y escribiré mis palabras no en piedra, sino en sus mentes y en sus corazones. Pero ellos endurecieron su cerviz. Pero bienaventurados los que han abierto sus corazones y sus mentes para recibir el sacrificio de nuestro amado, el sacrificio que nos libró de la maldición. Y dice la Escritura que Saúl se vio en aprietos. Y aquí comienzo con el mensaje. Dice la Escritura: y los filisteos pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Monte Gilboa. Ese monte está al norte, al noreste de Israel. Dice la Escritura que entraron en batalla y perdieron los israelitas y huyeron. ¿Qué está haciendo la iglesia? Está huyendo de su responsabilidad. Estamos peleando contra el enemigo, pero no hemos tomado la armadura de Dios. Por ende, somos el espectáculo, somos la burla muchas veces, y la palabra de Dios es vituperada por causa de los malos elementos que están al frente de una congregación que se hacen llamar cristianos, y han despojado de todos los valores morales y espirituales dentro de las casas de oración, que lo que hay es un desorden y un mercado. Cuando el Señor ya habló en contra de ellos y dijo: mi casa será llamada casa de oración, hablando del templo, porque era el único. Pero en el nuevo pacto dijo: y serán testigos hasta los confines del mundo. Entonces ya no serían templos. En hebreo son sinagogas, y para nosotros son casas de oraciones, porque la iglesia somos nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos quitado los valores, no hemos tomado la armadura de Dios, no hemos podido enseñar, no hemos podido instruir al pueblo de cómo ser victorioso, de cómo orar. Hoy se vigilia de 9 a 11:30, y hoy se ayuna de 9 a 12 del día. Gran poder de vigilia, gran poder de ayuno. 12 horas tiene el día y 12 tiene la noche, para que te quede claro. Y Dios no da el espíritu por medidas, o te salva o te deja. Dice que entraron a pelear y huyeron. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, huyendo de la verdad, huyendo de no predicar la verdad para no herir los sentimientos. No se hieren los sentimientos, se le revuelven los demonios a la persona que está mal. Yo me voy a morir peleando esta batalla. Alguien explicaba y me decía que por qué he puesto este nombre de la gran batalla final, porque estamos en una gran batalla y estamos en los finales de los tiempos, estamos en los últimos días, y esto no fue dado por la carne, fue una revelación en un sueño que Dios me regaló. ¿A quién tengo que obedecer primero? A Dios sobre todas las cosas. Una gran batalla. Dijo Pablo: grandes cosas se agolopan sobre mí. Porque el hombre que predica tiene oposiciones de todos lados. Tiene oposiciones de los falsos hermanos, tiene oposiciones de los hermanos, porque el diablo no le interesa a quien sea cristiano. El diablo tantito a quien le da una oportunidad, como el agua, que donde tantito el clavo ya aflojó, empieza a gotear. De veras, sale exacto. Dice la Escritura que dijo, dice la Escritura que el Señor dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? Y algunos dicen que sos alguno de los profetas antiguos. Otros dicen que eres Julano. Otros Juan el Bautista, que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes qué dicen de mí?
¿Por qué les preguntó él? Y ustedes qué dicen, porque él ya había resucitado a Lázaro. A él lo habían visto multiplicar los alimentos, a él lo habían visto caminar sobre las aguas, a él lo habían visto transfigurarse, a él lo habían visto hacer varias cosas. Entonces entró en lo personal con ellos y le dijo, ¿y ustedes quién dicen? Y Pedro dijo, yo digo que tú eres el Ben Elohim, el Hijo del Dios viviente. Yo digo que tú eres el Hijo del Dios, del único Dios verdadero. Y le dijo, bienaventurado, quiere decir en tu idioma y en el mío, bendito eres, Pedro. Porque esa revelación no te la reveló ningún hombre, sino mi Padre. Mi Padre. Y tantito dejaron de predicar o de hablar de lo que estaba hablando cuando él le dijo toda la revelación. Los católicos dicen que es la llave, que leen una llave y que es el que tiene. Solo son diabluras. Enseñanzas sin fundamentos ni confirmación en la palabra. Dice la escritura que dijo, Lázaro duerme e iré a despertarlo. Le dijeron sus discípulos, menos Pedro, le dijeron sus discípulos, Señor, por si está durmiendo se va a despertar. Y él le dijo, no duerme de lo normal, sino que ha muerto. Pues le dijo, e iré a despertarlo. Y le dijo, Señor, le dijeron, pero ayer quisieron matarte y quieres ir otra vez. Y él dijo, 12 horas tiene el día y 12 la noche. Los que caminan de día no tropiezan, mas los que caminan de noche tropezarán. Y cuando oyó aquel hombre, Tomás, el diadema, dijo, yo también voy a ir para ver si es cierto que él habla mentiras o es un hombre firme, con estabilidad, con un espíritu de poder y dominio propio. Y Pedro le dijo, maestro, ten piedad de ti mismo, te van a matar. Y le dijo, apártate, Satanás. Cuando el diablo te diga que hagas ciertas cosas que no deben, cuando el diablo te diga que no prediques con autoridad que Dios te ha dado y la revelación divina que te ha dado, ponele al diablo, atalo de pie y mano en el nombre poderoso de Jesús y decirle, diablo, andate, aunque te digan, si predicas así, te vamos a quitar los privilegios. Si predicas así, no te voy a dar raíz para tu casa. Si predicas así, te voy a quitar del trabajo, porque hay muchos que así los tienen comprometidos. Yo te voy a decir algo, aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo el Señor te recogerá. Hay que hablar la verdad, porque solo la verdad hace libre al cautivo. ¿Por qué crees que la mayoría de gente no me llama? Así como los faranduleros y los payasos. Dios bendiga a la familia, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. ¿Por qué? Pues porque ellos son payasos del diablo. Porque son gente que creyendo que estirando la trompa y saludando a medio mundo. Si el programa es de salutación, dele. Si el culto es de salutación, dele. Pero si es de prédica, este programa se llama La Gran Batalla Final. Le estamos dando las últimas batallas al diablo y los demonios, aclarando las verdades de la palabra de Dios para que nosotros no estemos fundamentados bajo falacia y bajo mentira, bajo la arena, sino en la roca eterna, en la roca perfecta que es Jesucristo. Dice la escritura, óigame, dice la escritura en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra o la base principal Jesucristo mismo. Que yo voy a estar predicando disparatadas solo para caer bien contigo. No, yo mejor prefiero, mira, le dijeron a aquellos, o adoran la estatua o los hechos que se harten juego. Pues le dijeron, oiga bien, viejo arruinado y tapudo, al Dios que nosotros servimos nos puede salvar, y si Él no los quiere salvar, pues metelos al horno. Pero no te vamos a adorar a ese muñeco del diablo. ¿Va? Le dijeron a Daniel con mentiras, y el rey de Persia no quería, porque aquel rey persa amaba a Daniel. Se había llegado a ganar el cariño de aquel hombre, porque Daniel era recto, era justo. Hay que ganarlos el amor del Señor en nosotros. Muchos pueden señalarme, pero no te puedes parar en los calzados. Tú no sabes mi sufrimiento. Nunca me he parado a explicar con detalles y nunca lo voy a hacer. Los chuzacitos que tiro así solo es para ayudar a los que están desalentados. Oh, Samancita llama, le mencilla maisú, ándole mestreme, y Ramancita llama. Usted no sabe las cosas que yo hago en secreto y las que hago sin decir a nadie. Yo solo camino y avanzo
Y cuando me siento cansado, llego a los brazos del Rey por fe, en oración. Cuando me siento que ya no puedo más, llego llorando ante su presencia, diciéndole: dame fuerza, ya no aguanto, ayúdame por favor. Es a pocas personas en este planeta que les he pedido tanto económico como ayuda en oración. Mis quejas son con Dios. Mis quejas son con Dios. Y con esto no te digo que no le pidas ayudas a nadie. Pero el nivel que sea tu ministerio es donde tú tienes que afrontar la causa y exponerla. Y ponerla en las manos del Todopoderoso, sabiendo que tenemos a alguien que murió por nosotros, nos compró, y no solo eso, no se ha quedado de brazos cruzados, está intercediendo por nosotros. Él dijo, oiga lo que él dijo: es necesario que vengan pruebas sobre vosotros, pero hay de aquel por quien vengan las pruebas, porque mejor le fuera sido no haber nacido que servir de piedra de tropiezo. Yo te voy a decir algo: hay gente que anda más perdida que el mismo diablo, y cuando oye a alguien predicar la verdad, se va brincando, se va murmurando, se va hartando, se va maldiciendo. Yo te voy a decir eso: son billones y millones de gentes que ya están en el infierno por esa condición que un día tuvieron en su tiempo y en su época que vivieron. Y te voy a decir algo: son multitudes que están cayendo y multitudes que van a caer en el infierno muy pronto. Y cuando lleguen allá se darán cuenta de la realidad. Se darán cuenta que la salvación es real y que no es mentira, pero que también hay condenación a todos aquellos que le quitan al mensaje o le ponen al mensaje. A los cobardes que no quieren hablar la verdad para no echarse a nadie de enemigo. A los cobardes que no quieren hablar la verdad para que no se le vaya la gente que les da de hartar. Mas los cobardes estarán fuera: los perros, los cobardes, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, los que aman la mentira, los adúlteros, los fornicarios, los parricidas, los matricidas, los ladrones, los afeminados, los extorsionistas, los que se acuestan con hombres. Y las matricidas, o quiere decir las abortivas, las que andan abortando para esconder sus hechos, para pagar los hechos de su calenturiento que mantienen. Yo te voy a decir algo: es necesario que hablemos, porque cuando nosotros hablemos, vendrán, óigame bien, aflicciones en nosotros. Pablo experimentó todas estas cosas, pero una vez que ella fue llevado al séptimo cielo y regresó, escribió el libro de Romanos, donde dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulaciones, hambres, pruebas, angustias, amenazas, principados y potestades. ¿Quién me separará del amor de Cristo? La mayoría solo leemos estas cosas y con falacia las queremos explicar cuando ni nosotros mismos creemos lo que estamos hablando. Y óigame, entraron a la guerra y perdió Israel, y no solo perdieron, huyeron. Y dice la escritura: y murieron los 3 hijos de Saúl. La Biblia solo relata, eran 3 varones, pero relata que uno era un hombre justo, recto, murió. ¿Será que él se condenó? No, Dios tiene ese poder de permitir que mueran muchas personas, como cuando el volcán de Pompeya explotó y todavía hay restos de personas que quedaron carbonizados en esa posición. Son moles de rocas sólidas con la figura de las personas. Ahí murieron asesinos, ladrones, afeminados, justos, de todo. Murieron en un solo evento, pero no fueron a un mismo lugar, porque él mismo lo dijo: yo vengo pronto para pagarle a cada quien según sea su destinación, según haya sido su comportamiento, según haya sido su trabajo. Entonces hay una diferencia. Dice la escritura que murieron los 3 hijos y arreció la batalla contra Saúl y lo alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor. Quiere decir, una espada, una flecha lo atravesó, le atravesó su juntura de la armadura. Y cuando se sintió que estaba pegado con un dardo, con una flecha, le dijo al cochero, al que lo andaba en el carruaje a rienda, lastiando, porque estoy gravemente herido. Y cuando se apartaron de la batalla le dijo: mátame.
Aquel hombre no los quiso matar por dos razones. Una era porque era el rey de Israel y dos porque estaba turbado. Hay gente que no pueden ver un accidente, no pueden ver ciertas cosas porque se turban, porque no todos tenemos el mismo espíritu. Todos tenemos espíritu, pero no todos tenemos el mismo nivel y la misma capacidad para ver y hacer cosas. Por eso es que Dios hizo diferentes. Imagínate que un doctor abre a alguien por la mitad, le saca los volados, lo vuelve a coser, le corta la mano, le corta el pie, le hace varias cosas. Alguien que está podrido, vienen los forenses y lo miran, y aquella gran hediondez y aquella gran pudrición y la pus que estila. Si no hubiera gente de esa capacidad, no se pudieran hacer ciertas cosas. Por eso Dios sabe qué miembros puso y para qué son cada miembro. De veras, Ale. Dice la Escritura que él tuvo miedo y no quiso. Y Saúl, al ver su desgracia y que no quería que lo escarnecieran, quiere decir que lo estuvieran matando despacito, le estuvieran cortando los brazos, se echó sobre su espada y se mató. Quiere decir, muchos están agarrando su propia Biblia y sabiendo que lo que se están matando con la propia palabra de verdad, porque hablando la verdad y sabiendo que lo que están haciendo no es correcto, porque están turbados. Algunos no quieren oír predicar de los juicios que vienen. Algunos no quieren oír de los eventos proféticos que se avecinan, porque algo allá adentro les da el sentir que al morirse se van a hartar juego y le tienen miedo a la muerte. En cambio, óigame, el que está lleno de Dios, yo no digo que no puede haber un poco de temor, pero una cosa es temor y otra es miedo, porque sabemos que no hemos venido a este mundo para ser eternos. Hemos venido, somos forasteros y advenedizos. Hemos venido, andamos de lugar en lugar, y así como hemos venido, así también nos vamos a ir. De veras, Alex. Exacto. Y dice la Escritura que se echó sobre su espada y se mató. Y viendo el otro lo que había hecho eso también, viendo los predicadores, que el predicador que debe dar el ejemplo, que es el pastor, que está tirándose sobre la palabra, que se está subiendo sobre la palabra, que no está hablando verdad. Los mismos el pastor no predica la verdad tampoco. Si los hijos del pastor son un gran desordenados tampoco, y por eso hay un solo desorden en las casas de oraciones. Les voy a decir así por no decirles posilgas de demonios. De veras, sale. Dice la Escritura, entonces, y viendo a su escudero, a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que estaban del otro lado del valle, al otro lado de Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellos. Yo te voy a decir algo. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, defiende la santidad, la justicia, la verdad, expone el pecado, expone lo deplorable, no para humillar ni avergonzar, sino para que seamos sanados en la fe y seamos limpios y podamos ser salvos. Pero que hicieron, huyeron. Eso hace el hombre cuando el Espíritu de Dios se aparta de ellos. Los demonios entran en ellos y empiezan a vivir en esa casa. Y por eso empieza a ver que el hermano es lengua larga, es tramposo, es mañoso, es ladrón, es adúltero, es fornicario, y se anda haciendo pasar por cristiano. Está como el huevo que haya sido usado, que haya sido cocinado. Sacaron la yema y la clara y solo el cascarón queda, señal que fue huevo en un tiempo. Así están los cristianos, ya solo somos la mantelina, la camisa, la apariencia, el modelaje, la actuación, porque hoy cuando predican como que están haciendo un drama, hermanos, y es una bendición. Y hermanos, si a uno le agarra la chiripiolca de un modo y a otro le agarra la chiripiolca de otro, queriendo seducir, podrá seducir a los que no tienen el discernimiento de Dios y a los que no tienen el poder de la Ruach HaKodesh. Pero óigame bien, yo soy un indio pata rajada, sin estudio de ningún tipo, de ninguna clase, pero yo te voy a decir algo, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios a través del Espíritu Santo que opera en nosotros. Dice la Escritura que la palabra de Dios hace sabio el sencillo. Te voy a explicar, al sencillo es la gente que no tenga ningún estudio, a la gente que no sabe leer. Los hombres del ayer, cuando el evangelio entró aquí, el 80% no sabía leer muy bien, pero había poder de Dios, había respaldo de Dios, habían sanidades,
habían el don del Espíritu Santo, se movían en posición de manos, en la revelación, en visiones, en sueños. Hoy solo diabluras nomás, porque el diablo también da sueños. Sí me estoy yendo. Y dice la Escritura, y los que vivían del otro lado, no vivían en Israel del otro lado, quiere decir los que son cristianos de nombre a media, pues vaya. Oyendo lo que se fueron, y los filisteos vinieron y se metieron a vivir así. Cuando el espíritu inmundo sale, el Espíritu de Dios limpia y barre la casa, pero una vez que el espíritu inmundo anda afuera y dice, volveré a mi lugar de donde salí, va y consigue 7 espíritus más, y él son 8. Se apoderan de aquella persona y el estado postrero viene a ser peor que el primero. Si usted no lo entiende, un día lo va a entender. Ojalá no sea demasiado tarde y lo vaya a entender allá en las llamas. Dice la Escritura, y al siguiente día aconteció que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. El monte Gilboa. El monte, ¿verdad? Al monte donde Dios va a llevar a muchos para exponerlos. De veras, Alex. Exacto. El monte donde muchos se van a presentar y sus nombres no estarán allí para salvación. Es necesario, hermanos. Mire, usted que se ha empecinado en pisotear esto, cuando miremos que el infierno caiga del cielo, juego del cielo. Cuando miremos, porque hoy estamos tomando común, miren, Guatemala un volcán está esperando lava y por allá ya lo tomamos como común. Cuando miremos que un meteorito de una escala considerable caiga y estremezca la tierra en un temblor grande y se raje en partes, ¿verdad? O se divida alguna parte de los continentes y haya una gran devastación en las costas, entonces los que me maldicen ya no van a pensar de eso, ya no van a pensar de la misma manera. Cuando usted vea que más pestes se van a levantar, cuando usted vea el Medio Oriente prendido en llamas, porque es una profecía dicha por Dios, dada en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, en el libro de Zacarías, en el libro de Ezequiel. El problema es que la mayoría no conocemos los tiempos proféticos, ni tampoco la palabra. Hablamos lo que no sabemos y queremos enseñar a las personas que Dios les ha dado conocimiento. Yo te voy a decir algo. Vienen tiempos difíciles y no estoy como el perico repitiendo lo que oigo. El Señor me muestra cosas, algunas para que la digas y otras para que ore y me prepare y pida misericordia, porque a los que más usa Dios son los que somos atacados en diferentes áreas, en la salud, en la economía, en todas las áreas. El diablo los tira porque hay pruebas por mal comportamiento y hay pruebas ministerialmente. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu ha dicho. Padre, en esta hora te honramos, te bendecimos porque eres bueno, eres grande, eres poderoso y para siempre es tu misericordia. Bendíganos, Dios amado, en una manera muy especial. Te pido que bendigas a todas las almas que nos escuchan, a los que nos ayudan económicamente en este ministerio. Bendíceles, multiplícales grandemente, Padre de la gloria. Padre, mira a las personas que van de camino para el norte, guárdalas, cuídalas en el hueco de tu mano. Bendícelos en una manera muy especial. Los que están enfermos, Señor, te los pongo en tus manos. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Los jóvenes que andan en las calles por rebelde, te los pongo en tus manos. Hazles entender, Señor, que si los padres los estorban es porque no quieren el mal de ellos. Por eso tú dejaste parábolas como la parábola del hijo pródigo. A él nadie lo echó, él solo decidió de irse de su propia casa. Y cuando gastó todo lo que tenía, se dio cuenta que no habían amigos, no habían cercanos, no habían mujeres, no había nadie. Y él mismo accionó, nadie lo fue a buscar, él mismo reconoció que sus acciones fueron malas. Se arrepintió y fue a pedir perdón a Dios primeramente y después al Padre. Señor de la gloria, te pido perdón por mis faltas, porque como ser humano yo fallo. Yo fallo. El que diga que no comete alguna falta, el tal es mentiroso y la verdad tuya no está en él. Señor bendito de la gloria, te suplico que tengas misericordia. Señor, aquellos que me maldicen, por favor, dale sueños para que ellos puedan arrepentirse y no lleguen a un lugar de tormento. Señor, aquellos que me hablan y me cortan para amedrentarme porque creen que haciendo eso
yo me voy a amedrentar, Señor. Solo dales una revelación o te los pongo en tus manos. Trata con ellos, Señor. Trata con ellos, Padre bendito de la gloria. Tú eres fiel. Hazles entender que tu mano poderosa está para el servicio de la misma humanidad y que tú usas los instrumentos tuyos para beneficio del hombre, no para beneficio suyo, Señor. Nosotros ministramos de parte suya en beneficio del hombre. Padre, te doy gracias por las almas que estás tocando, Señor, para la comida de los ancianos. Y estos dos varones, uno que ya me dio la ofrenda para mi hermano del carro y otro que le ha prometido. Dios mío, bendice a aquel varón que me prometió y no ha podido mandarme, Señor. Pero hay alguien que también dio una mitad y esa misma la voy a poner para ellos. Dios mío, sea tu mano de poder. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos.